Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a orar para poner ese espacio en manos de nuestro Dios. Padre, delante de ti estamos una vez más, oh Dios, por los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, para darte gloria, honra y alabanza, oh Dios, porque solo tú eres digno de ella. Te pedimos, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo en este momento, de una manera especial, Dios, para exponer las verdades de tu Escritura. Te pedimos también, oh Dios, que nos guardes del error y de la herejía, y que guardes también, oh Dios, nuestros corazones del orgullo. Todo eso, Dios, para glorificarte de mejor manera. Todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a pedirles que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículos, vamos a leer los versículos del 11 al 16. Y sé que no tiene que ver con la temática, pero hay un propósito con este texto. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Le voy a pedir que me acompañen en pie. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden sentarse. Como les mencioné, el texto que acabamos de leer, aunque no tiene relación con nuestra temática, la intención particular de hacer lectura de este texto es la intención que tiene en particular. El ejercicio que nosotros tenemos acá de aprender y de estudiar, mis hermanos, tiene un propósito particular, y el texto nos habla que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que estas palabras que acabamos de leer, mis hermanos, nos ayuden a reflexionar en este ejercicio que estamos haciendo de estudiar. Bueno, con eso en mente, mis hermanos, en lo que corresponde a nuestra escuela, hoy vamos a mirar una segunda parte de lo que fue el modalismo, lo que veníamos estudiando en cuanto a las herejías que tratan el tema de la Trinidad. En la escuela dominical pasada se había considerado lo correspondiente al material histórico asociado al modalismo, entendiendo el modalismo como modos, que esta es una doctrina hereje que atenta directamente contra una de nuestras doctrinas fundamentales, que es la Trinidad, y que por consiguiente atenta directamente contra el ser mismo de nuestro Dios. Esta doctrina, fundada en la creencia de un solo Dios que se revela bajo tres nombres diferentes y que niega, por tanto, la distinción de las tres personas y el misterio de la Trinidad, tomó también el nombre de sabelianismo del hereje de origen libio, Sabelio, que difundió esta doctrina por Egipto y Libia. Hermanos, los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios el Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona, el Espíritu Santo. Es decir, el sabelianismo es la creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son tres modos o aspectos o roles diferentes de Dios que en oposición a la visión trinitaria de tres personas dentro de la deidad. Mis hermanos, toda la evidencia muestra que Sabelio sostuvo que Jesús era deidad mientras negaba las distinciones personales de Dios. El sabelianismo, mis hermanos, a lo largo de la historia ha sido rechazado por la mayoría de las iglesias cristianas a favor del trinitarismo, que finalmente se definió como tres personas distintas, coiguales y coeternas de una sustancia por el credo de Atanasio que hemos considerado ya anteriormente. Entonces, para el modalismo o el sabelianismo, Jesús es el Padre en su divinidad y en la creación, es el Hijo en su humanidad y en la redención, es el Espíritu Santo en emanación y en la regeneración. El término griego homousios o cosustancial es un término que resulta para nosotros muy importante para la comprensión de este tema. Se ha utilizado, de hecho, antes en la adopción por el primer concilio de Nicea. Los gnósticos, de hecho, fueron los primeros que utilizaron esta misma palabra, mientras que antes que los gnósticos no hay un registro de ese término, cosustancial. Y el significado que ellos le daban a esta expresión era identidad de sustancia entre generador y generado, o identidad de sustancia entre cosas generadas de la misma sustancia. Ahora, el uso que Atanasio le da a esta palabra tiene la intención de afirmar que, si bien el Padre y el Hijo son eternamente distintos de una manera verdaderamente personal, ambos son, no obstante, un ser, esencia, naturaleza o sustancia que tiene un espíritu personal. Nosotros, sin embargo, como de hecho siempre hemos hecho, creemos que hay un solo Dios, que ese único Dios tiene también un Hijo que es engendrado eternamente del Padre, porque en todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. A Él creemos que fue enviado por el Padre a la Virgen y que nació de ella siendo a la vez hombre y Dios, hijo del Dios, hijo de hombre e hijo de Dios, y que fue llamado por el nombre de Jesucristo. Creemos que Él sufrió, murió y fue sepultado de acuerdo con las Escrituras, y que después de haber sido resucitado por el Padre y llevado de regreso al cielo para estar sentado a la diestra del Padre, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, quien envió también del cielo del Padre, según la promesa, al Espíritu Santo, santificador de la fe de los que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, y esta regla de fe ha llegado a nosotros desde el principio del Evangelio, incluso antes de cualquiera de los herejes más antiguos. En este principio también debemos encontrar de ahora en adelante una presunción de igual fuerza contra las herejías, y es de que todas estas enseñanzas tienen un origen mucho antes que estas herejías. Estas herejías se levantan luego en oposición a estas creencias. Los que ignoran muchas veces esta temática, que son siempre o que constituyen muchas veces la mayoría de los creyentes, se sorprenden por la expresión de esos tres en uno, sobre la base de que su misma creencia o su fe los aparta de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero, sin entender que aunque el único Dios aún debe ser creído en Él como su propia distinción personal, y que el orden numérico y la distinción de la Trinidad no asume que haya una división en la unidad, más bien que la unidad que deriva a la Trinidad de sí mismo está lejos de ser destruida, que en realidad es sostenida por ella misma. Constantemente, mis hermanos, están lanzando contra nosotros que creemos en varios dioses, o no sé si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de tratar este tema con alguien que cree o de esta doctrina modalista. Nos dicen que creemos en un Dios de tres cabezas, o nos tratan a veces de politeístas, mientras que se atribuyen a ellos el mérito de creer en el único Dios verdadero.
Además, los modalistas señalan que el único número atribuido expresamente y repetidamente a Dios en el Antiguo Testamento es uno. Es por ello que ellos no aceptan que se interprete el número uno como denotando unión, tal cual como lo expresa Génesis 2:24, hablando del marido y la mujer y que ellos serán una sola carne. Ellos indican que eso no aplica igualmente para Dios y discuten mucho la validez de los pasajes relacionados a esto en el Nuevo Testamento, citados por los que creemos en una doctrina trinitaria. En eso tenemos el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Quiero que lo miremos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Estas personas indican que este texto no es inspirado, por lo que no aparece en algunos textos críticos modernos. Esta palabra tres que describe a Dios. Muchos modalistas señalan la falta de la palabra Trinidad en cualquier escritura canónica. Pasajes, mis hermanos, como Deuteronomio 6, del 4 al 5, Deuteronomio 32, 12, y como esos muchos más, porque la verdad son demasiados textos, que si al final se los puedo compartir, hay un listado bastante grande de textos. Son referenciados por los modalistas como afirmando que el ser del Dios único es sólidamente uno en concreto, aunque conocido en varios modos. Excluye cualquier concepto de coexistencia divina, es decir, para ellos el hecho de que haya en la deidad tres personas distintas que coexisten ahí, para ellos eso no cabe, esa idea no cabe dentro de su creencia. Hipólito, de hecho, describió un razonamiento similar a los de Neutos y sus seguidores. Dice, ahora buscan exhibir el fundamento de su dogma citando la palabra de la ley. Yo soy el Dios de vuestros padres, no tendréis otros dioses aparte de mí. Y nuevamente en otros pasajes como yo soy el primero y el último, y a mi lado no hay otro. Por eso dicen que prueban que Dios es uno. Y no podemos expresarnos de otra manera, dice, porque el apóstol Pablo, el apóstol también reconoce a un solo Dios cuando dice, ¿de quién son los padres? De los cuales en cuanto a la carne vino Cristo, el cual es sobre todo Dios bendito por los siglos. Fin de la cita. Mis hermanos, los pentecostales unicitarios, que es básicamente un identificador utilizado por algunos modalistas modernos, afirman que Colosenses 1, en los versículos del 1 al 20, se refiere a la relación de Cristo con el Padre en el sentido de los diferentes roles que asume. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, los versículos 12 al 20. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 20. Dice, dando gracias al Padre que os ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz, Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos o dominios o gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea preeminente, porque en Él quiso habitar toda la plenitud de Dios, y por Él reconciliar consigo todas las cosas, ya sea en la tierra o en el cielo, haciendo las paces con la sangre de la cruz. Mis hermanos, los pentecostales unicitarios también citan la respuesta de Cristo a la respuesta de Felipe cuando Felipe pregunta o dice que pregunta que quién era el Padre. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 10. Ellos utilizan esto para afirmar apoyar esta afirmación de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Juan capítulo 14, versículo 10. Dice, respondiendo, ¿no me conoces, Felipe? Incluso después de haber estado entre vosotros tanto tiempo, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Mis hermanos, los cristianos trinitarios, los que creemos en la Trinidad, sostenemos que los versículos que acabamos de leer, tanto Colosenses 1, del 12 al 20, elimina toda duda razonable de que las Escrituras señalan que el Hijo, quien es el Verbo, que nos menciona Juan en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, es literalmente creador de todo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Desde el punto de vista trinitario, mis hermanos, el uso anterior, no solo hablando de la interpretación de los unitaristas, el uso anterior no solo socava a Juan de su contexto, o saca a Juan de su contexto inmediato, sino también que resulta contrario a la congruencia del Evangelio de Juan en conjunto. Y se sospecha fuertemente de que la pregunta no es válida en la interpretación. De hecho, nosotros como trinitarios entendemos que Juan 14:10 está informado por los versículos paralelos en Juan 1:14 y Juan 1:8 que afirman la unión eterna del Hijo con el Padre. Y lo podemos ver cuando dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante vemos, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De hecho, muchos intercambios doctrinales entre modalistas y trinitarios son similares a los anteriores en diversos pasajes, como en Génesis 1:26, Génesis 32:24, y como ya les mencionaba, son cantidad de versículos que se toman para este tipo de debates o diferencias. Mis hermanos, estos textos son referenciados por los trinitarios como afirmando que el ser del Dios único es una comunión eterna, personal y mutua del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Al abordar el hecho de que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, los trinitarios atestiguamos que el lenguaje doctrinal extrabíblico a menudo resume nuestra comprensión de las Escrituras de una manera clara y concisa. La expresión Trinidad o Trinitaria, como ya lo habíamos mencionado, que surge de hecho en uno de estos primeros concilios, precisamente por el tema de estas herejías que venían resultando y que cada vez tomaban más fuerza. Estas palabras como Trinidad de alguna manera nos permiten hacer ciertas precisiones en cuanto a lo que nosotros creemos y en este caso en particular en cuanto al ser de Dios, que vemos una unidad ahí de tres personas. De hecho, Tertuliano, voy a citar a Tertuliano en cuanto a lo que menciona de los seguidores de Praxea, dice: porque refutados por todos lados sobre la distinción entre el Padre y el Hijo, que mantenemos sin
destruir la unión inseparable. Ellos se esfuerzan por interpretar esta distinción de una manera que, sin embargo, concuerde con sus propias opiniones. De modo que todos, todos en una persona distinguen dos, Padre e Hijo, entendiendo que el Hijo es carne, que es hombre, que es Jesús, y el Padre es Espíritu, que es Dios, que es Cristo. Por lo tanto, aunque afirman que el Padre y el Hijo son uno y el mismo, de hecho comienzan por dividirlos en vez de unirlos. Fin de la cita. He hecho una comparación de la declaración anterior de Tertuliano con la siguiente declaración de los pentecostales unitarios de hoy en día. Dice: Jesús es el Hijo de Dios según la carne y es el mismo Dios según el Espíritu. La forma del nombre de Jesús, del Señor, que aparece en los versículos 19 de la Gran Comisión, en Mateo 28, también se ha hablado históricamente durante el bautismo cristiano. Los cristianos trinitarios que creen que las tres personas distintas, aunque inherentes de la Santísima Trinidad, recibieron testimonio por el bautismo de Jesús. Aunque en muchos textos la fórmula bautismal no nos manifiesta las tres personas, no descarta el hecho de que el contexto general de la Escritura sí nos habla de esa creencia en la cual somos bautizados. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El pasaje de las Escrituras como Mateo 3:16, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están separados en el texto y en el testimonio, los modalistas ven en este texto es un fenómeno como una confirmación de la omnipresencia de Dios y su capacidad para manifestarse como le plazca. Los pentecostales y modalistas unicitarios intentan disputar la doctrina tradicional de la unión eterna coexistente, mientras afirman la doctrina cristiana de que Dios se encarnó como Jesucristo. Y al igual que los trinitarios, los adherentes a la unidad atestiguan que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Sin embargo, mis hermanos, los trinitarios creemos que el Logos, la eterna persona de la eterna segunda persona de la Trinidad, se encarnó, fue enviado del Padre para redimirnos de nuestros pecados por medio de la cruz y así reconciliarnos consigo mismo. En contraste a los partidarios de la unidad, que sostienen que el único Dios verdadero se manifiesta a sí mismo de manera que Él elija, incluso como Padre, Hijo o Espíritu Santo. Se convirtió en hombre en el papel temporal de Hijo. Los pentecostales unicitarios y otros modalistas son considerados por los católicos romanos, ortodoxos griegos y la mayoría de las demás denominaciones cristianas tradicionales como heréticos por negar la existencia literal del amado Hijo de Dios del cielo, incluido su ser eterno y la comunión personal con el Padre como sumo sacerdote, mediador, intercesor y defensor. El rechazar la sucesión directa de los dones apostólicos y la autoridad mediante la ordenación de los obispos cristianos, rechazar la identidad de la corriente principal de cristianos como el cuerpo de la Iglesia engendrado por Dios en Cristo, que en Cristo fundó, y rechazar las afirmaciones de los concilios ecuménicos como los concilios de Nicea y Constantinopla, incluida la Santísima Trinidad. Estos, mis hermanos, estos rechazos para la cristiandad mayoritaria son similares al unitarismo, en el sentido de que resultan principalmente de la herejía cristológica. Unitarios y arrianos. Los modalistas se diferencian de los unitarios arrianos o semiarrianos al afirmar la plena deidad de Cristo, mientras que tanto el punto de vista arriano como el semiarriano afirman que Cristo no es una sola sustancia con y por tanto tampoco igual con el Padre. Es una diferencia que existe entre lo que es el arrianismo y lo que es el sabelianismo. El sabelianismo, por su lado, cree que Jesucristo es verdaderamente Dios y el sabelianismo cree que Cristo es verdaderamente Dios, a diferencia del arrianismo, que
lo distingue, hace una distinción que no es de la misma esencia del Padre. Dionisio, obispo de Roma, expuso la comprensión del cristianismo tradicional con respecto al arrianismo como al sabelianismo. Dice, él en similitud con el obispo, con Hipólito, explicó que dos errores están en extremo opuesto al tratar de entender al Hijo de Dios. El arrianismo, buscando que el Hijo es distinto respecto al Padre, en cuanto a esencia, todo lo que ya hemos estudiado, y el sabelianismo, usando indebidamente que el Hijo es igual con respecto al Padre, indicando que son la misma persona sin hacer ninguna distinción personal entre ellos. De hecho, también repudió la idea de tres dioses como un error. Si bien el arianismo y el sabelianismo pueden parecer diametralmente opuestos, el primero afirma que Cristo fue creado y según afirma Cristo es Dios, y el segundo afirma que Cristo es Dios. Ambos en común niegan la creencia trinitaria de que Cristo es Dios eterno en su humanidad y que esta, mis hermanos, es la base misma de la esperanza de la salvación del hombre. Mis hermanos, y como les he mencionado, aquí vamos a encontrar una cantidad de textos donde se nos menciona o que tomados a la ligera nos van a llevar a pensar lo que estas personas están exponiendo. Y de hecho, en alguna ocasión yo también he tenido la oportunidad de conversar o he trabajado, de hecho en mi lugar de trabajo tuve la oportunidad de trabajar con alguien que tenía esa creencia de modalista. Y cuando cuando ellos tratan de explicar el cómo ese ser de Dios, cómo ellos ven el ser de Dios, ellos utilizan un ejemplo y donde dicen, bueno, en el caso particular decían, mírate tú tienes tres roles, o sea, tú aquí en la empresa tú eres un trabajador, tú en tu casa eres hijo y en otro lugar más adelante puedes ser padre. Son tres roles que tienes tú, que eres una sola persona. Y de esa manera ellos también conciben el ser de Dios. Y mis hermanos, la escritura en ninguna parte nos enseña, pese a que hay muchos textos como el que citamos hace un momento, donde Cristo habla de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ninguno de estos textos sugiere en ninguna medida de que sean la misma persona. De hecho, la idea en el Evangelio de Juan, con respecto a lo que expresa aquí, o lo que expresa este texto, lo vemos también claramente en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el versículo 16, que es básicamente la tarea o la misión de nuestro Señor Jesucristo, parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es lo que nos muestra este texto aquí, es la misma idea que hemos venido considerando en los textos anteriores. Es Jesucristo dando a conocer al Padre. Y no está sugiriendo en ninguna parte que sea la misma persona. Y como les mencioné, así podemos mencionar varios textos que nos van a ayudar a entender mucho con respecto a esta perspectiva que tienen algunos con relación al ser de Dios. Bueno, mis hermanos, ya para finalizar y a manera de reflexión, quiero, y sé que no es sermón, pero a manera de reflexión quiero que leamos Primera de Pedro, el capítulo 3, vamos a considerar el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, y como les dije, esto que estoy citando acá lo hago a manera de reflexión y es con lo que precisamente inicié sobre reflexionar sobre este ejercicio. Porque muchas veces, mis hermanos, el conocimiento se vuelve razón de orgullo y es fácil poder llegar a envanecernos con ello. Y cuando nos encontramos en estos momentos en los que estamos debatiendo algún tema, nos esforzamos mucho y nos esforzamos es para ganar el debate y es muchas veces por lo que estamos estudiando y vamos a estudiar es simplemente para ganar el debate. Y mis hermanos, cuando hacemos eso perdemos de vista lo que es realmente importante, que es la gloria de Dios y la edificación de aquel con quien estamos tratando. Ahora, ¿está mal el querer enriquecer nuestro conocimiento y esforzarnos en la lectura y el estudio? Por supuesto que no. Pero para nosotros como creyentes, mis hermanos, el estudio de la Escritura es muy importante y necesario. De hecho, a lo largo de la Escritura vamos a ver instrucción y exhortación en lo que tiene que ver con el buscar a Dios y esforzarnos por conocer más a ese Dios que se autorrevela en las Escrituras. Pero mis hermanos, asimismo, estos textos no dejan de señalar que debemos considerar nuestra motivación y al final va a seguir siendo un tema del corazón. Como les mencioné, esto no es sermón, pero sí es muy importante que reflexionemos sobre estas palabras y las palabras que habíamos mencionado al inicio de esta escuela, en Efesios 4, del 11 al 16, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin, mis hermanos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para seguir edificándose en amor, mis hermanos. Nosotros no estudiamos para ganar debates. Es precisamente lo que nos lleva a reflexionar este texto que acabamos de citar. Y es para nuestra edificación, para glorificar, para adorar a nuestro Dios de la mejor manera. Y como nos lo indica Pedro, en lo que acabamos de leer, nos dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has ayudado hasta este momento, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando y que nos permitas entender y comprender la motivación de nuestro corazón y cuál debe ser la motivación adecuada. Que nos ayudes en nuestros corazones a no cultivar el orgullo. Te pido que en cambio seamos luz y que podamos edificar a aquellos a quienes nos escuchan. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas o aportes. Hermana Verónica. Apagado.
escucha. Bueno, mi pregunta es al respecto de Génesis 1:26. ¿Cómo toman ellos, los universitarios y los modelistas, ese texto bíblico? Porque ahí se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando ellos toman ese texto, ¿a qué se están refiriendo? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo toman toman ellos, ese, cómo ese interpretan texto? el hecho de Exacto, que ¿cómo Dios dice, interpretan? hagamos? Hagamos así. Fíjate que en alguna ocasión, en alguna ocasión pregunté eso a un modalista y su respuesta es que Dios ahí está hablando consigo mismo. Como cuando nosotros reflexionamos y hablamos con nosotros mismos. Es muchas veces la manera en que ellos toman ese texto. No, no, no. No, no es en ese sentido. De hecho, como te menciono, tuve la oportunidad de hecho, hacer esa misma pregunta en algún momento y la respuesta que obtuve fue precisamente esa. Mano Vixen iba a aportar algo. Gracias, mi hermano. Hermano Pedro. Buenos días. ¿Sí se escucha? Bueno, aportando un poco más a lo que dice el hermano Vincent, es cierto. El problema está en que muchos se llenan primero de conocimiento externo y llegan a la Biblia con ideas ya preconcebidas. Entonces, como han escuchado que Dios es uno, tienen siendo incluidos en el modernismo, cuando llegan a la Biblia, lo leen de manera modernista. Ya con esta idea de la cabeza. Pero todos los textos de la Escritura, no hay uno solo que demuestre realmente
tres modos diferentes, sino que muestran tres personas diferentes. Ahora, ¿qué era el aporte que quería plantearnos respecto al otro, o a lo que llevarme a mano por primera vez? Y bueno, era un aporte primeramente al hermano Kevin, con respecto a lo que decía de Juan, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Este texto, que, como tú muy bien lo dices, en el texto crítico no aparece en su totalidad. Claro, no es que no aparece. En el texto crítico aparece la primera parte de este texto. Y otra aclaración que quería hacer era que el texto crítico es incluso más antiguo que el texto de texto, o se descubrió antes que el texto de texto. No es más moderno. Utilizamos un texto moderno cuando es más antiguo. Pero esto no es bien. En el texto crítico aparece la primera parte y lo voy a leer. En el texto crítico aparece: porque tres son los que dan testimonio de la Trinidad, haciendo énfasis que la Trinidad en el cielo. Y en el versículo 8, la primera parte del texto aparece desde donde dice: el espíritu, el agua, la sangre. Y estos tres son cuerpos. Y si los leemos, los dos textos, el 7 y 8, sin el espacio que está haciendo que dice que fue agregado, quedaría: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estaría también mostrando directamente una Trinidad. Recordemos, cuando se habla de la sangre, se habla de la sangre de Cristo. Y cuando se habla en la Escritura del agua, generalmente se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces no podríamos decir que el texto crítico respalda de alguna manera la unicidad, porque sería interpretar o leer mal. Era lo que decía el hermano Vince. Cuando nosotros miramos estos textos que utilizan los unicitarios para respaldar su posición, nos podemos dar cuenta de que para que puedan respaldar realmente su posición hay que leerlos teniendo el modalismo en la cabeza, teniendo la idea de modo. Ahora, y bueno, era algo que iba a dejar para la escuela siguiente, pero que me toca hacerlo hoy. ¿Cuántos de ustedes, de una manera, sea que lo hayan dicho o sea que lo hayan escuchado, han visto o han escuchado cuando alguien quiere mostrar la Trinidad usando ejemplos? Hay un ejemplo muy común y que es modalista, y es cuando se muestra la Trinidad como el agua en sus tres estados: cuando está congelada en hielo, cuando está en estados gaseosos y cuando está en estado líquido. Lo utilizan para mostrar que los tres son uno, pero en realidad están mostrando modalismo, porque están mostrando tres formas o tres maneras en que el agua se puede presentar. Y ahí estarían mostrando un modalismo. Y escuchamos a muchos trinitarios que por ignorancia utilizan este ejemplo para decir: es que la Trinidad se puede ver así. Y no, mi hermano. Debemos mirar la Trinidad como la enseña la Escritura. Un solo Dios en tres personas. Y que subsiste en tres personas, no en tres formas diferentes. Era el aporte que quería hacer. Gracias, hermano.